Continuamos en Enfoque de los Sábados, aquí en RPP, La Voz de todo el Perú. Esta semana se presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley para potenciar la industria nacional. Una iniciativa que ha trabajado la Sociedad Nacional de Industrias. Está con nosotros el ingeniero Jesús Salazar Nichi, presidente de este gremio, de la mano con el congresista José Gerí Oré, presidente del bloque parlamentario por la inversión, presidente de la Comisión de Presupuesto y vocero alterno de la bancada de Somos Perú. Ambos están con nosotros esta mañana para explicarnos por qué la aprobación de esta iniciativa legislativa ayudaría a empezar a revertir ese camino que decíamos nosotros ha empezado a dar marcha atrás en el desarrollo del país. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Enfoque de los Sábados. A ver, me decían durante la pausa que ya comenzaron algunas críticas a escucharse en torno al proyecto. ¿Qué responderían ustedes o qué dirían? ¿Cuál es el valor más importante y por qué perseverar en este proyecto? ¿Cuáles son los valores que se impulsan en esta iniciativa que se quiere aprobar? Por favor. Gracias Mávila por esta invitación. Buenos días, congresista Gerí. En efecto, este proyecto de ley ingresado esta semana en el Congreso tendría la gran ventaja de crear una visión de desarrollo sostenido para el país. Y creo que la industria es el camino más rápido, directo y sostenible para llegar a ese medio. En efecto, ya salieron algunas críticas. Yo diría que bueno, porque eso va a poner en agenda la discusión de este importante proyecto. Yo sí lamento que las críticas, muchas de ellas no tengan una base y un fundamento, porque al parecer no han leído toda la ley. Yo he escuchado, por ejemplo, decir a algunos economistas que esto va a afectar directamente a la recaudación y que va a caer en muchos puntos. Porque se habla de incentivos a través de exoneraciones o incentivos tributarios. Es cierto, pero estos incentivos tributarios, exoneraciones, que buscan traer inversión, grandes capitales de inversión para sectores estratégicos productivos de nuestro país, Mávila, son para nuevas inversiones. No estamos hablando que vamos a darle la exoneración, y el proyecto no lo dice así, a los que ya están trabajando, a los tributos que actualmente se están dando. Se está hablando de captar y traer nuevas inversiones. Esas nuevas inversiones tendrán que estar reglamentadas y esta ley tendrá que ser reglamentado para que vayan gradualmente las exoneraciones aumentando en función de qué más está dando el empleador. Por ejemplo, si la empresa reinvierte sus utilidades, si la empresa trae tecnología, si la empresa crea nuevos puestos de trabajo, si la empresa, la inversión, hace un adelanto, una visión hacia adelante y empieza a transformar materias primas en valor agregado. Eso es lo que busca esta ley, Mávila. Conversamos durante la semana con usted a propósito de eso. Me gustaría que el congresista Gerí también ahonde en cuál es la propuesta de fondo que plantea la iniciativa y por qué en el Congreso tendría que ser aprobada. Bueno, en principio, buenos días. Buenos días. Ingeniero, ¿cómo está? Bueno. Sin lugar a dudas, esta propuesta de una nueva ley de industrias, tema que por muchos años no se ha tocado en el país en forma seria, pretende buscar una nueva forma de desarrollo en el país. Descentralizada, además, hay que decirlo. Además, es una iniciativa que está orientada al desarrollo industrial en todo territorio nacional, no solamente en las ciudades. Justamente, el 59.7% de la industria actual se concentra en Lima. ¿Qué pasa con las demás regiones? Tenemos regiones que solamente tienen desarrollo industrial 0.2%, 0.1%. Y una de las ventajas estratégicas de esta iniciativa legislativa, la 5892, que justamente es la nueva ley de industrias, tiene por objetivo descentralizar la industrialización del país. Industrialización que, por ejemplo, no se ha desarrollado como se ha desarrollado en otros países, en el Asia, en el mismo continente. Entonces, uno de los pilares fundamentales, como lo ha resaltado el ingeniero y que ha generado las primeras críticas, pero que pone en agenda, obviamente, el tema de una nueva ley de industrias, es el tema de que, oye, vamos a afectar la recaudación. Pero algunos no entienden que tenemos que ampliar la recaudación. Y una de las formas como podemos ampliar la recaudación es que haya más inversión. Más inversión va a generar más puestos de trabajo y va a generar incentivos. Y uno de esos incentivos, justamente, Mávila, es el tema de que con nuevas inversiones que tú vas a hacer, vas a poder reinvertir más. Más reinversión en la misma industria implica más exoneración. Entonces, lo que algunos no ven es el bosque. ¿Y el bosque cuál es? Si hoy tenemos, digamos, 1.000 que aportan todo el soporte económico de recaudación del país, podemos hablar que el 2050, como un objetivo,
podemos tener ya no 1.000, 2.000. Y esos 2.000 van a generar ingresos para el país, no solamente concentrados en Lima, porque se busca también que se desarrollen Huancavelica, que se desarrolle Puno, Loreto, todas las regiones. Entonces, es una ventaja. ¿Dirían ustedes que se trata de una ley cuyos objetivos vienen a largo plazo, se plantean para cumplirse en el largo plazo y que es más bien una propuesta estratégica de desarrollo con determinadas metas, ingeniero? De acuerdo, Mávila, y lo has escrito perfectamente. Esta es la primera propuesta seria que yo veo que se hace en el Parlamento de una visión, de construir una visión país de largo plazo. Al 2050. Y nosotros siempre hemos criticado que el país es un país, nuestro Perú es un país que ha vivido en el corto plazo y no va más allá de los horizontes temporales de los gobiernos. Esta ley no está hablando para que el próximo año el IGB, el PBI nuestro crezca al 10%. Está hablando que para los próximos 50 años, al 2050 ya haya indicios de que el Perú podría estar acercándose hacia el primer mundo. Construimos una visión de desarrollo. Ese es el gran éxito que tendría la aprobación de este proyecto de ley. Y permítame dar un ejemplo cortísimo. Yo creo que quien más podría resumir el éxito de la política que se está tratando de implementar sectorial en nuestro país con esta ley es lo que pasó en el sector agroindustria de nuestro país. Hoy somos uno de los países principales exportadores de productos agrícolas como la palta, como el arándano, ¿no es cierto? Y somos orgullosos de ellos. Cuando se da la ley de apoyo a la agricultura en el año 2000, el Perú solo exportaba 370 millones de dólares, Mávila. 370. Y el año pasado hemos cerrado con 8.500 millones de dólares. Entonces, hagamos matemática simple. Aquí ya no llamemos a los grandes economistas. Sentido común, por el amor de Dios. ¿Qué queremos? ¿Pagar el 30% de renta de 700 o de 370 millones o el 15% de 8.500 millones? Entiendo. 400.000 puestos de trabajo. O sea, les pediría a ambos un instante para poder ir a la pausa, pero a partir del ejemplo que acaba de dar, me gustaría que al volver de la pausa nos expliquen exactamente a través de qué mecanismos, qué industrias y cómo podríamos lograr este horizonte de llegar o de reducir, por ejemplo, la pobreza, que es una de las metas que se propone la norma, a casi 20% hacia el 2050 y un PBI per cápita que podría superar los $20.000. En Enfoque de los Sábados estamos hablando con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el ingeniero Salazar Nichi, también con el congresista José Gerí, a propósito de esta nueva ley de industria, que es un plan ambicioso realmente de cara a 2050 para atraer inversiones a nuestro país y que, claro, ha venido siendo cuestionada porque se dice, caramba, va a reducir la recaudación si se ofrecen tantos beneficios tributarios. Pero me explicaban ustedes durante la pausa que estos beneficios tributarios los está ofreciendo otros países en la región. Es decir, aquí de lo que se trata es de poner al país en un nivel de competitividad como el que demandan los tiempos. Ingeniero, explíquenos, por favor. En efecto, conversábamos que el tema del Perú, retrasado en el tiempo de responder ante lo que el mundo ya está haciendo hace muchísimos años, Mávila. Hace 60 años nuestra economía, nuestro tamaño de PBI era mucho mayor a muchos países del sudeste asiático que hoy son grandes figuras en la economía mundial. Estamos retrasados en salir a competir en el mundo. Y si miramos hacia la región, exactamente igual. ¿Por qué los atunes peruanos no son envasados y producidos, industrializados en el Perú y se van a Ecuador? Porque el Perú sigue cobrando rentas altas y el Ecuador los ha liberado de impuestos y se están yendo nuestros atunes a Ecuador para ser exportados al mundo. ¿Por qué Chile avanza tanto también en maricultura? ¿Por qué Paraguay avanza en el sector de la industria maderera? ¿Por qué Centroamérica nos ha quitado el primer puesto de confecciones para exportaciones a Estados Unidos? Porque Centroamérica ha liberado impuesto a la renta a todos los que quieran ir a invertir en el sector textil y confecciones en sus países. Guatemala, El Salvador, Honduras están siendo muy activos y dinámicos en esto. El Perú está atrasado. Congresista, el apoyo de las bancadas, la crítica o el punto más polémico tiene que ver justamente con lo que acaba de mencionar el ingeniero Nichi, Salazar Nichi, dice fomento a la inversión de utilidades aplicado como reducción del impuesto a la renta. Es un tema delicado que va a suponer un acuerdo político en el Congreso. Ojo, porque no va a sonar popular. ¿Cómo lo van a manejar?
Mira, en principio, Mávila, hay que entender que esta iniciativa no es una iniciativa legislativa en el sentido estricto de la palabra, porque es una propuesta de desarrollo y de desarrollo estratégico. Y como toda propuesta de desarrollo estratégico, implica reformular muchas de las situaciones económicas que hasta el momento hemos visto. Y justamente viene la crítica que existe en la actualidad. Y eso va a generar, o tenemos que buscar el consenso en torno a ello. Porque tú bien acabas de decir el tema de exoneración, pero quiero precisar que cuando hablamos de exoneración de hasta el 70% del IGB, ello está condicionado cuando son inversiones nuevas y cuando hay más reinversión de las utilidades. Si un sector industrial reinvierte mucho más, tiene más exoneración de impuesto a la renta. ¿Y ello qué implica? Más oportunidad de trabajo y más posibilidad de que con el crecimiento que va a tener la industria puedan aportar mucho más. Déjeme mencionar algunos de los puntos. Fomento a la inversión de utilidades aplicado como reducción del impuesto a la renta. Un régimen especial de depreciación de maquinaria y equipo. Fomento de las inversiones mediante los polos de desarrollo productivo en zonas altoandinas y amazónicas. Ampliación de alcances de la Ley 30309 a proyectos involucrando empresas tractoras que integren MIPES. Es decir, no se está hablando únicamente de gran empresa. Es correcto, Mávila, y creo que eso es una de las fortalezas de la ley que hasta ahora nadie lo ha relevado, y qué bueno que hoy estemos hablando de eso. ¿Por qué las MIPES nos acompañaron en el lanzamiento en el Congreso y vinieron MIPES productivas de todo el país? ¿Por qué están interesadas o tan interesadas en la ley de industria? ¿Por qué es una ley para la gran industria? No, es una ley para el desarrollo del país. Hay muchos capítulos dentro de la ley o del proyecto de ley que contemplan el encadenamiento productivo hacia atrás, es decir, si una empresa tractora, la llamamos nosotros, una gran industria, empieza a generar esa cadena de valor para que estas micro y pequeñas industrias sean abastecedoras de esta gran industria y se desarrolle tecnología y capacidad formativa en ellos y los vuelva competitiva, van a tener exoneraciones. Yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar en el Perú. Tú sabes, Mávila, que siempre se ha hablado de las MIPES en el Perú, se ha hablado, yo diría, hasta mal utilizado de manera política. Y se les habla de bonos, y se habla de... Aquí lo que se tiene que hacer con las MIPES es volverlas productivas, es volverlas competitivas para que puedan pasarse de micros a pequeñas, de pequeñas a medianas, y esas mismas empresas MIPES productoras, abastecedoras de la gran industria, mañana sean otra gran industria. Necesitamos desarrollar la cadena productiva en el Perú. Pero crecer parece que no sale a cuenta. Bueno, aquí hay otro tema. Y también estamos contemplando el tema de las el que crece paga más impuestos, o los incentivos perversos, ¿no? No, aquí se trata de que el que crece gana también. Entonces, hay que darle un incentivo a la formalidad. Es un gran problema para el país. La ley de industria, la nueva ley de industrias, ve el tema de la formalidad, pero por supuesto, el sector que más empleo formal, productivo da en el Perú es la industria manufacturera. Congresista Gerí, antes de que nos gane el tiempo, son ya las 9:58, quería preguntarle a propósito de este oficio que le ha dirigido el congresista Muñante para que el Perú no incluya en el presupuesto de este año el pago al Sistema Interamericano de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su respuesta a ese oficio como presidente de la Comisión de Presupuesto? Bueno, justamente estamos evaluando para convocar una mesa técnica y poder atender y que el congresista Muñante justamente sustente en el pleno de la comisión su pedido, y seguramente eso lo vamos a evaluar en la misma comisión cuando llegue el momento de debatir el tema del predictamen de la ley de presupuesto 2024. ¿Tiene usted una primera respuesta? Como presidente de la comisión no quiero dar o anticipar opinión sobre ello porque tengo que facilitar el debate. Y una vez que se dé el debate en la comisión, con todo gusto vendré y expondré objetivamente mi opinión, pero lo que sí vamos a hacer desde la comisión es facilitar el debate de las posturas que existan en el Parlamento. No nos queda mucho tiempo, quisiera dejarles más bien este último espacio, estos últimos minutos, para que ustedes desarrollen algún punto que haya quedado pendiente, digamos, de una ley que me explicaba el ingeniero, podría reducir incluso la pobreza
a 10%, me dijo. Correcto. En 2050. Al 2050 rebajar al 10% de la pobreza, eliminar la pobreza extrema, pasar la industria manufacturera al 18% del PBI nacional y poder tener un ingreso per cápita peruano por encima de los $20.000, que nos situaría. Es posible. Yo te decía hace un rato de que esto no es simplemente una ilusión o un bonito deseo. Esto es econometría. Se ha hecho las corridas econométricas y esos son los números que nos votan. Y la pregunta es por qué y cómo llegamos a eso. Veo que tienes a la mano el libro Perú, Regiones al 2031 y decías... el plan de la sociedad. Exacto, y es un poco la Biblia del desarrollo industrial y manufacturero del país. En efecto, eso reduce un poco el por qué nosotros apoyamos esta ley. Lo que quiere esta ley de la nueva industria que presentó el congresista Gerí es convertir al Perú en un país industrializado, pero de manera y con enfoque territorial. Y bien lo decimos en el Perú Regiones al 2031. El Perú tiene que construirse homogéneamente y dejar de ser un país centralista. Esta ley lo que busca es incentivar, motivar y llevar inversión productiva a las regiones. Yo creo que ese es el gran salto histórico que va a haber. ¿Y las autoridades regionales? Van a tener que participar activamente ello, y con ello destaco algo que mencionó el ingeniero y que es parte de uno de los pilares de esta nueva propuesta legislativa, que vamos a llevar el desarrollo no solamente industrial a las regiones, sino que vamos a poder por fin cerrar las brechas existentes que existen en cada región del país, y además vamos a poder combatir la pobreza. Estamos cambiando la forma de cómo desarrollar el país por intermedio de un proceso serio de industrialización que no es una novedad, porque el país por muchos años solamente se cegó en sus problemas internos. De acuerdo. Hoy estamos viendo el panorama completo. Muy bien, les agradezco a ambos que hayan estado aquí, sobre todo proponiendo cosas, ¿no? Que de eso se trata. En lugar de andar, como decíamos al inicio del programa, discutiendo o perdiendo el tiempo en discusiones estériles, es hora de poner manos a la obra. Muchas gracias a ambos por ello.